Con nuestros controles creados vamos a proceder entonces a generar el manejador de evento para el botón guardar info. Entonces vamos a darle clic derecho aquí al botón eventos, mouse clicked, y eso inmediatamente nos genera el manejador de evento para ese botón guardar info, más precisamente para el evento mouse clicked sobre el botón guardar info. Y miremos que el evento que se genera o el manejador de evento que se genera tiene un nombre descriptivo de lo que está atendiendo. Entonces aquí vamos a empezar a escribir todo el algoritmo necesario o todo lo que se ejecuta cuando se hace un clic sobre este botón. Recordemos que este segmento de código, desde la llave de apertura hasta la llave de cierre, es lo que se ejecuta cuando el usuario haga clic sobre este botón guardar info. Entonces vamos a poner aquí todo el algoritmo necesario o todo lo que hay que hacer cuando el usuario hace clic en ese botón guardar info. Entonces acá se nos define que cuando se haga clic en ese botón guardar info se debe generar un objeto o una variable de nombre de usuario 1 del tipo clase persona y se debe almacenar la información digitada en los text fields en el objeto usuario 1. Entonces vamos a ir acá y vamos a generar el objeto. Lo primero que tenemos que hacer es declarar eh, esa variable o declarar ese objeto del tipo clase persona. Entonces simplemente para declarar la variable le vamos a decir clase persona usuario 1. Pero recordemos que esta línea es una declaración. Esto lo único que hace es declara la existencia de usuario 1. Una vez declarada la existencia de usuario 1, debemos proceder entonces a generar ese usuario 1 o a crear ese usuario 1 o hacer que ese usuario 1 sea una cosa real, tangible y manipulable en el sistema. Y para ello debemos hacer una llamada al constructor. Entonces vamos a hacer usuario 1 igual a new clase persona. Recordemos que en la clase no hemos creado ningún constructor, ¿sí? Acá lo único que tenemos en la clase es los dos campos, nombre y apellido, y un par de métodos que hacen la mitad del encapsulamiento de estos campos. Set nombre que me permite modificar el campo nombre, set apellido que me permite modificar el campo apellido. Pero en la clase, desde el inicio hasta su final, no hay ningún constructor definido. Recordemos que cuando no definimos ningún constructor, Java nos crea un constructor por defecto que se llama igual que la clase y que permanece escondido. Y ese constructor por defecto es el que estamos llamando aquí. Entonces, esta línea hace un llamado al constructor de la clase. Teniendo ya el constructor de la clase, podemos entonces empezar a leer la información de las cajas de texto. Podemos empezar a hacer la lectura de esta información para almacenarla en la variable usuario 1. Recordemos que acá se nos pedía almacenar la información digital en los text fields en el objeto usuario 1. Entonces, para almacenar esa información vamos a hacer la lectura de los text fields. Eso hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo primero de la manera larga con el nombre. Vamos a definir una variable temporal para almacenar el contenido de esta cajita de texto. Entonces, tenemos que tener presente que todo lo que el usuario digita en una caja de texto es texto. Si corro mi programa, lo que tengo que tener en cuenta es que todo lo que el usuario digite en estas cajas de texto, cualquiera sea texto, todo lo que el usuario digite aquí va a ser texto. Aun si el usuario digita valores numéricos, esto el programa lo va a asumir como texto. Entonces, para almacenar temporalmente ese valor, vamos a utilizar una variable de tipo texto, de tipo string. Entonces, vamos a decirle aquí string texto temporal nombre y vamos a decirle entonces que me lea en esta variable texto temporal nombre el contenido de esa cajita de texto. Vamos a decirle texto temporal nombre es igual, y aquí es donde se hace importante tener presente cómo nombramos las cajas de texto. Entonces, el contenido que voy a leer es el contenido de esta caja de texto porque aquí es donde está almacenado el nombre del usuario. Y esta caja de texto tiene como nombre
caja texto nombre usuario. Recordemos que el nombre es lo que definimos en el variable name de la pestaña code. Entonces esta caja se llama caja texto nombre usuario y ese es el nombre que vamos a usar acá en el código. Entonces caja texto nombre usuario, y de esta caja texto nombre usuario vamos a utilizar el método getText que me retorna el texto que haya escrito el usuario en esa cajita de texto. Entonces, habiendo pasado ya el texto de esta caja de texto a esta variable, vamos a proceder a modificar el nombre de usuario 1. Entonces el nombre del usuario se puede modificar a través de este método setNombre. Este es el método que me permite hacer la modificación de este campo interno del usuario. Entonces vamos a escribir aquí usuario 1.setNombre, y aquí vamos a escribir entonces, ya nos completó automáticamente este código. En esta vez lo hizo bien, algunas veces no lo hace bien, pero entonces aquí entre los paréntesis le ponemos texto temporal nombre. Entonces en texto temporal nombre se encuentra lo que leímos de la caja de texto, que es el nombre que el usuario digitó. Y con eso tenemos entonces la lectura de la cajita de texto donde el usuario escribió su nombre. Vamos a depurar hasta aquí el programa y vamos a observar cómo se hace el asignamiento de ese texto temporal nombre. Entonces vamos a poner un punto de parada aquí en la creación del usuario, debug main project, cuando el programa arranca entonces vamos a digitar acá un nombre cualquiera y le damos clic al botón. Recordemos que el punto de parada se encuentra dentro de la atención al evento clic sobre este botón, ¿sí? El punto de parada está dentro de la atención a ese evento. Entonces debo hacer clic en el botón para que el programa pare en ese punto de parada. Vamos a darle guardar info. Y en ese momento el programa se acaba de pausar. Recordemos que la línea verde es lo que se va a hacer y lo que me interesa por ahora mirar es la ventana de variables. Entonces, lo primero que se va a hacer es el llamado al constructor. Se va a llamar al constructor para generar el usuario 1. Entonces vamos a darle aquí debug step over. Recordemos que el step over se hace con el F8. Se ejecuta la línea y se me genera el usuario 1 con su campo apellido nulo, con su campo fnombre nulo. Entonces ahora voy a generar la variable temporal y voy a almacenar en ella el contenido de la cajita de texto. Entonces, la cajita de texto va a contener el texto digitado por el usuario y se va a pasar a esta variable temporal texto temporal nombre. Entonces vamos a darle un step over o F8 para que se ejecute esa línea. Entonces aquí se nos ha creado esa variable temporal texto temporal nombre de tipo string en el que se almacena este nombre Ricardo. Entonces enseguida vamos a hacer un llamado al método setNombre del usuario 1 pasándole como parámetro el texto temporal nombre. Eso significa que se va a ejecutar el algoritmo que esté definido para setNombre. Y si miramos la clase, el algoritmo definido en setNombre dice simplemente asígnele al campo fnombre lo que se le esté pasando entre los paréntesis como parámetro. En este caso lo hemos llamado prenombre, es el nombre interno del parámetro. Entonces lo que va a hacer es asignarle al campo fnombre, a este campo fnombre del objeto usuario 1 lo que le paso entre los paréntesis. Entonces vamos a decirle que ejecute la línea F8 y inmediatamente entonces se le asigna al campo fnombre el valor que contiene la variable texto temporal nombre. Ya vimos lo que queríamos ver, entonces podemos darle continuar al depurador. Vamos a darle aquí debug continúe para que el programa continúe su ejecución normal y vamos a cerrar la aplicación. Vamos a proceder ahorita entonces a hacer la lectura de la caja de texto que contiene el apellido del usuario. El apellido del usuario va a estar contenido en esta otra caja de texto que es en donde él debe digitar su información. Para el nombre lo hicimos a través de una variable temporal. Para el apellido vamos a hacerlo de una manera más corta. Son dos formas totalmente válidas y equivalentes. Simplemente son dos formas diferentes de hacerlo.
Entonces, para el apellido del usuario vamos a hacerlo en una sola línea y vamos a escribirle usuario 1.set apellido, y en este caso vamos a hacer directamente la lectura de la caja de texto y a pasarla como parámetro en una sola línea de código. Entonces, lo que le debo pasar a este método setApellido es el apellido que quiero almacenar en mi campo apellido. Entre los paréntesis del método setApellido, debo pasarle cuál es el apellido que le quiero poner al usuario. Ese apellido está contenido dentro de esta caja de texto y está contenido en forma de texto o en forma de string. Ahora, como el método me está solicitando que el parámetro que yo pase sea un string, yo puedo pasarle directamente la lectura de la caja de texto. Entonces vamos a decirle aquí simplemente caja texto apellido punto get text. Entonces lo que he hecho ahí es exactamente lo mismo que hice para el nombre, lo mismo que hice para el campo nombre o para la caja de texto del nombre, lo mismo estoy haciendo para la caja de texto del apellido, solamente que me estoy evitando esta variable temporal texto nombre. Esos dos métodos son equivalentes, ¿sí? Simplemente aquí utilizo una variable temporal, aquí no estoy usando la variable temporal, estoy haciendo en una sola línea de código la lectura y la asignación a el campo apellido del usuario 1. Vamos a mirar entonces de nuevo cómo funciona esto en el depurador. Les voy a poner aquí el punto de parada, debug main project. Y entonces cuando esto arranca, vamos a darle aquí la información, le damos el clic, el programa para ahí y vamos a darle un step over, vamos a darle F8, se crea el usuario 1, sus campos están vacíos, ahora se va a generar la variable texto temporal nombre, va a leer esa variable la caja de texto, vamos a darle aquí F8, se genera la variable temporal texto temporal nombre con el contenido que yo digité en la caja de texto. Luego se hace un llamado al método setNombre pasándole como parámetro este texto y queda almacenado en el campo nombre de tipo string el contenido de la variable texto temporal nombre. Ahora, esta segunda parte entonces es el llamado al método setApellido, al cual estoy pasando como parámetro el texto contenido dentro de la caja de texto apellido usuario. Entonces, cuando yo ejecute esta línea, se va a hacer primero la lectura de la caja de texto y luego el llamado al método setApellido sobre usuario 1. Vamos a darle aquí step over o F8. Y entonces en el apellido, en el campo F-apellido, queda almacenado el string que dice Morales, que es el contenido de la caja de texto donde el usuario digitó su apellido. Entonces son dos métodos totalmente equivalentes, simplemente que uno hace uso de una variable temporal, esta parte hace uso de una variable temporal, mientras que el otro hace la lectura directa. Entonces, en principio, mientras aprendemos a escribir las cosas de forma compacta, podemos hacerlo a través de estas variables intermedias mientras empezamos a tener claridad sobre cómo funcionan las cosas en Java. Entonces ya terminamos de ver lo que queríamos ver, vamos a darle continuar y vamos a cerrar el programa.